Добрый день. Estados espirituales, Kabbalah y Доктор Михаил psicología. Лайтман. Buen día, Мы продолжаем передачу buen «Духовное día, состояние». doctor Сегодня Rav Michael я хочу с Leitman. вами Buen поговорить día, на очень важную тему «Каббала и психология». presentador. У Seguimos нас con la очень serie de много людей, programas. Hoy которые queremos hablar de un приходят tema muy заниматься Каббалой, и importante до этого они занимались respecto a и la Kabbalah y продолжают la заниматься psicología. психологией. Tenemos Поэтому muchos я знаю, что estudiantes Баля que Сулям, великий пророк estudian 20 века, Kabbalah очень много писал тоже о y психологии, antes se давал ocupaban de свою la оценку этой науке. psicología. И нам Bala очень хотелось Sulam, el поговорить gran о cabalista причинах del siglo психологии XX, Каббалы, методах se refirió исследования, a la psicología в чем отличие, в чем все-таки есть вещи, которые y dio su различаются полностью. valorización Начнем с того, что определение, я respecto думаю. al Психологию мы modo понимаем, de cómo se то, что такое analizan психологи, как они определяют, что это рациональная дисциплина, metodologías которая изучает eh, поведение людей или групп людей. cómo se puede ver la sabiduría de la Приблизительно Kabbalah. можно так Podemos ver, сказать, decir que определение. es Есть огромное una количество сегодня ciencia que permite специализаций в observar la психологии. conducta y el comportamiento de Перевод с las personas греческого y sus это relaciones. учение Hoy en о día hay душе. muchas ramas de la Хотя на psicología, иврите это especializaciones, греческовато нефеш. y según Душа el это griego se душа и trata нефеш, да, del мы estudio поговорим. del alma. Хотелось бы узнать, Y как en вы hebreo определяете tenemos психологию, как diferencia entre изучает el ánima y el alma. ¿Cómo usted define la ciencia de la psicología, doctor Leitman? Quisiera decir que uno nace, como lo entendemos en este mundo, como una pequeña persona que se van desarrollando sus sentidos, además de la actividad mental, y siente, experimenta, explora el mundo, y de esa manera se explora a sí mismo, cómo reacciona hacia hacia el entorno exterior. Ese es el tema de la ciencia de la psicología. Es la reacción humana hacia el mundo que se revela ante él. Estas cualidades, estos sentimientos, el intelecto, en los que se puede desarrollar dentro del ámbito de este mundo. Se puede definir la psicología como el conocimiento del mundo en el que el individuo nace y se desarrolla. Y también se puede decir que la existencia es lo que define el intelecto y la inteligencia. La diferencia entre la psicología y la Kabbalah es que la Kabbalah observa al mundo desde arriba. Nuestro mundo está en un carácter egoísta. Y así, según la sabiduría de la Kabbalah, lo experimentamos. Nosotros captamos nuestro mundo a través del carácter del ego. Y según este carácter, apreciamos el mundo. Si no tomamos en cuenta la psicología y nos dedicamos a la sabiduría de la Kabbalah, aquí se revela un estrato nuevo del mundo. El propósito de la sabiduría de la Kabbalah es que la persona se desarrolle en una cualidad opuesta completamente al mundo que conocemos. El mundo se desarrolla dentro de la forma egoísta. Esa es la psicología.
Pero si nos elevamos por encima de esto al carácter natural que es el altruismo, entonces adquirimos una nueva cualidad que es la entrega y salimos de nosotros mismos. Y de esa forma, dentro de esa nueva cualidad, podemos alcanzar nuevas relaciones con las fuerzas de la naturaleza, conmigo mismo y la naturaleza. Entonces podemos conseguir lo que se llama alma. Esto es la actitud que tiene uno hacia la fuerza que nos desarrolla y el alcance de la fuerza superior. Se puede decir que ese carácter egoísta en el que nacimos y nos desarrollamos nos permite alcanzar este mundo nuestro y a nosotros mismos. Eso es la psicología, que es la sensación de nosotros mismos. Y todo lo que se refiere a lo que está por allá, más allá del amor propio, eso nos eleva a un nivel más alto, y eso es la sabiduría de la Kabbalah. Ahí está la diferencia, presentador. Hasta ese punto donde uno adquiere lo que usted dice que es el carácter altruista, todos existimos con el potencial egoísta que existe en cada uno, que esto nos permite desarrollarlo. Y aunque se dedique a la sabiduría de la Kabbalah, aún no quiere decir que haya desarrollado esa nueva cualidad. Dr. Lightman, antes de aprenderse a sí mismo a la actitud del entorno, entonces se puede decir que uno se dedica a la psicología hasta que adquiere esa nueva sensación. Así es. Hay una diferencia interesante para quien sabe hebreo o arameo, a comparación del griego que habla sobre el alma. El alma, dice el Dr. Leitman, es la copia de todos los deseos que elevan a la persona a un nivel de una cualidad opuesta a este mundo, de entrega, de amor, de conexión, que son cosas que son completamente opuestas al ego humano. Presentador, se puede decir que el ánima es personal y el alma es algo general. Dr. Lightman, se trata de niveles diferentes, y si tomamos la sensación de la persona, se puede hablar del nivel ánima. El hombre egoísta en este mundo, dice el presentador, si tomamos para comprender su comportamiento, el comportamiento de los demás, uno observa dónde están sus debilidades, dónde uno puede dominar esas debilidades, desarrollar dentro de uno cualidades positivas. ¿Qué hay detrás de todo eso? Es para mejorar el nivel de vida. Pero la sabiduría de la Kabbalah, su propósito es revelar la fuerza divina al creado. ¿Puede explicar sobre esta diferencia? Dr. Lightman, estamos en un volumen muy interesante de otorgamiento hacia nosotros, de parte de una fuerza única que existe en la naturaleza, que es este Dios. Si nosotros no nos mejoramos
el nivel de otorgamiento y amor al mundo que nos rodea, si no oprimimos esa calidad egoísta, entonces vivimos dentro de los límites de la psicología. No se puede decir que las personas, también los animales en cierta forma, viven en ese nivel, desde el hombre hasta a través del animal vegetal inanimado. Vivimos en el nivel de la psicología que existe en este mundo. Estamos hablando de las relaciones entre los diferentes niveles y la fuerza superior. Presentador, si queremos mejorarnos y ser similares a esa fuerza que nos maneja, entonces estamos actuando dentro de la sabiduría de la Cábala. Dr. Lightman. Sí, de cierta forma, dice el presentador, es como también la psicología, porque lo hacemos para mejorar nuestra vida. Dr. Lightman, si el propósito del individuo es conocer el mundo para sentirse mejor en él, solamente en esos niveles limitados que el mundo le dio, entonces está todavía dentro de los límites de la psicología. Pero si uno entiende que se puede desarrollar por encima de esos límites que le dio la naturaleza, ascender por encima de sus propios límites y conocer el mundo que está más allá de uno, para realizar expandir su existencia para conectarse a los demás, entonces ya está hablando del alma. Lo hace para salir de los límites de este mundo que conoce, para descubrir que no está limitado en los límites de este mundo, porque nuestros sensores son muy limitados. Y si nos desarrollamos en relación a esta cualidad de conexión, de amor, de entrega, es el llenado del mundo, de los demás, entonces empezamos a captar la realidad de una forma completamente diferente, a conocer esa fuerza que se encuentra por fuera de uno mismo, adquirir esa fuerza. Presentador, entonces aquí estamos, la diferencia está en la intención, o que yo estoy dentro de estos límites, que estoy por fuera. Quiere decir que si yo estudio no solamente el comportamiento de las personas, sino más allá, entonces no estoy en la psicología. Así es, Dr. Lightman. La psicología tiene el problema de que no podemos dominar nuestros propios sentidos, no podemos ser objetivos a lo que captamos y nos encontramos solo dentro de límites de este mundo. Y de esto nuestra percepción es muy limitada, muy unilateral, no nos permite ver toda la imagen, no nos permite actuar en forma científica porque no podemos medir nuestros sentimientos, comparar los sentimientos, ni siquiera entender qué piensa o qué siente otra persona. Quiere decir que nos falta aquí la base científica del alcance que nos permite investigar en forma estricta. Faltan medidas
no tenemos qué hacer con eso. Podemos describirlo en forma bonita, con lindas frases, así filosóficas y largas, pero nadie puede transmitir medidas claras, estados claros. Y por eso la ciencia del sentimiento no permite hacerlo. No nos permite exponer todo en forma clara, según una escala, presentador, pero la observación interna o cuando se hace todo tipo de experimentos o encuestas, conversaciones con personas, usted dice que no es quizás objetivo, quizás tiene razón, porque aún estamos midiéndolo desde nuestra naturaleza egoísta. Doctor Lightman, no tenemos instrumentos que nos permitan medir en forma objetiva, que nos dé una imagen correcta. Sí, cierto, nuestros instrumentos son totalmente pendientes de nuestros sentidos. Entonces, ¿qué podría ser algo objetivo, Dr. Lightman? La comprensión que recibimos es muy interesante. La sabiduría de la Kabbalah permite investigar nuestros sentimientos en relación a sentimientos opuestos, por ejemplo, egoísmo frente al altruismo real, que es cuando salimos de nuestros límites y pasamos al nivel del amor y la entrega, la unión frente a la separación. Entonces, formamos un sistema que está compuesto de dos formas diferentes y podemos existir en estos dos lados. Y en esto se basa la sabiduría de la Kabbalah. Presentador. Entonces, si yo no logro despertar en mí mismo esta fuerza positiva que está en mí, no puedo medir la sabiduría. Si tengo en mí estas dos cualidades, entonces yo puedo formar una cualidad tercera que me permite investigar en forma correcta. Entonces yo puedo medir como en la psicología, pero todavía estoy dentro de los límites de la naturaleza común. Y no podemos saber dónde nos encontramos realmente. Yo quería decir que Bala Sulam escribe en su artículo La sabiduría de la Kabbalah y la psicología, que es donde él realmente valora la psicología y cómo se puede decir cómo funciona la filosofía. Y él dice que la filosofía ya no tiene el lugar y que se trata de términos abstractos como Dios, alma. Es un artículo muy interesante. Acá dice, ya pasó en los tiempos pasaron ya los tiempos de los filósofos. La psicología materialista se eleva por encima de la filosofía. Dr. Lightman, nosotros podemos observar el comportamiento de las personas, todo lo que se puede medir dentro de nuestra investigación, pero no podemos ascender por encima de eso. La psicología materialista nos da la posibilidad de existir sobre una base real
mientras que la psicología está completamente despojada de medidas. Presentador, yo quería hacer una comparación sobre la filosofía y la psicología, que lo que aprendemos sobre el ego. Tenemos un ego grande, un ego doméstico, y hay personas que a veces se reúnen para descubrir al Creador. Eso también es una forma de ego. Y también existe el ego que se revela en la persona en su relación con el Creador. ¿Qué es ese tipo de ego, Dr. Lightman? Ese es el verdadero egoísmo del hombre, que ansía elevarse por encima de su ego natural y descubrir de qué está hecho su ego original. Y cuando uno trata de salir de los límites de sí mismo y descubrir sus límites, entiende que no lo puede hacer. Y en ese alcance de esos límites de su revelación de su naturaleza, esa persona empieza a probar en sus sentidos, en su alcance, su limitación. Y esto lo lleva por encima de sus límites y ahonda en la sabiduría de la Kabbalah, que está por encima de todo eso. Sigmund Freud, el padre de la psicología moderna, dice el presentador, define este ego como la ansiedad de cada persona de proveer sus propias necesidades. ¿Cómo definiría usted este ego, Dr. Lightman? Nosotros hablamos sobre este mundo, el mundo mundano, material, pero si uno quiere ir más allá de eso, entonces empieza a descubrir que hay un ego más elevado, que empieza a entender que esa es su naturaleza interior y no es capaz de salir de esa naturaleza, a no ser que hace el uso de una fuerza que es la fuerza que maneja toda la realidad. Bueno, proveer sus necesidades es lógico. La sabiduría de la Kabbalah no tiene que corregir nada de eso, pero el ego que se revela en la persona, que quiere descubrir y también disfrutar de lo que descubre, entonces, ¿eso qué es? Ese es el ego que se revela dentro de alguien que ya se encuentra en una relación con el Creador, quiere utilizar eso para sí mismo. Dr. Lightman, para sí mismo, pero no lo puede usar. Puede revelar su ego, pero no puede utilizarlo en su nuevo estado. Presentador, hay como impulsos de querer descubrir al Creador dentro de uno mismo. Ese tipo de ego existe, pero no se le va a revelar a uno que no se dedica a la Kabbalah, Dr. Lightman. Quien no lo hace no entiende que el ego, cómo actúa el ego en su interior. Presentador, sí, también está la diferencia del uso para uno mismo. Otro asunto, ¿cómo se puede caracterizar un cabalista frente a un psicólogo? El cabalista quiere entender sus cualidades, cambiar. Perdón, eso es el psicólogo, pero el cabalista, ¿qué quiere? Dr. Lightman, el cabalista quiere conocer los límites de la realidad, de su percepción, trabajar sobre sí mismo, ampliar esos límites
Y cuando empieza a ver la realidad detrás de la realidad real, entonces ve en la fuerza real de la entrega, que es completamente opuesto al ego. Por eso, en esta lucha entre estas dos fuerzas, en el anclaje en la fuerza del altruismo, a diferencia de la separación y el odio, uno ya se convierte en un cabalista. Actúa no en su nombre, no para llenar su propio ego, sino en nombre del prójimo, para difundir el altruismo. A su criterio, pregunta el presentador, ¿en qué ayuda la psicología y en qué no? Doctor Lightman, yo creo que la psicología es esencial para cualquier persona, que hay que entender qué lo motiva, qué actúa en uno, hacia dónde nos empuja la naturaleza. Y cuando uno aprende sobre la psicología, entiende que esto no los va a ayudar para entenderse o a entender a los demás. Yo diría que ese es el primer paso para entrar a la sabiduría de la Kabbalah. Y entonces, ¿quién me empieza a estudiar la Kabbalah? ¿Usted le sugeriría que siguiera aprendiendo psicología? Doctor Lehman, no creo que algo puede molestar a uno en la sabiduría de la Kabbalah si lo hace en forma correcta. La psicología no le será esencial porque todo lo que va a aprender en la sabiduría de la Kabbalah lo elevará tan alto por encima de los límites de este mundo que de modo inmediato verá que es como cuando la diferencia está en cuando uno aprende sobre este mundo estando parado en la tierra o mirándolo desde el cielo, desde arriba. Presentador, en todas las ciencias hay algún problema. En la psicología el problema es que es difícil encontrar métodos que permitan manejar este ego. Ese es el problema. ¿Cómo los cabalistas enfrentan el ego que va creciendo? ¿Cómo lo dominan, Dr. Lightman? Los cabalistas dicen que no hay que dominar el ego, que no hay que ocuparse de él, sino trabajar en la adquisición de la cualidad de amor y de entrega, no quedarse en el nivel del ego, sino elevarse por encima de él. Cuando empezamos a ascender por encima del ego a ese nivel de conexión, entonces entendemos cuánto este ego es fuerte en nosotros, cuántas formas tiene para revelarse, pero también, además de esto, desarrollamos una cualidad completamente opuesta del resumen de todas estas fuerzas egoístas y altruistas. Recibimos tanto la sabiduría de la Kabbalah como la psicología. Presentador, otra pregunta. ¿El cabalista entiende más a las personas que un psicólogo? Doctor Lightman, el cabalista entiende la esencia de las personas más que la psicología, pero el psicólogo, por otro lado, se especializa, puede solucionar problemas comunes que vive el hombre más de lo que el cabalista puede hacer.
¿En qué estados diría usted hablar con un psicólogo? Pregunta el presentador. Doctor Lightman, yo diría cualquier persona que no estudia la sabiduría de la Kabbalah, que se enfrenta con problemas de comunicación con el mundo que lo rodea, quizás en su comprensión propia, pero personas que sienten que es esencial para ellos descubrir para qué viven y a dónde tienen que llegar, Ну, я думаю, мы более-менее ellos разобрали ya эту тему. necesitan Есть, конечно, очень un много и cabalista на que моем los блоге guíe. материалов. Я попытался только Presentador, эту yo передачу creo que сконцентрировать hay muchos всю эту materiales информацию, sobre este конечно, все это tema поверхностно. Я думаю, психологи, которые para нас poder слушают, их incluirlos a недостаточно todos en для них, este ну и programa. для обычного человека это Yo sé que es достаточно algo muy информации. básico para quien sea Кирилл, psicólogo y ваш nos esté совет, как escuchando, разобраться? Вот pero para где una кончается persona психология, где que начинается común, каббала, esperemos que esto разница sea между ними? suficiente. La pregunta, ¿dónde acaba la psicología y empieza la Kabbalah? Doctor Leitman, si una persona se puede enfrentar a este mundo, entonces no necesita la Kabbalah, le basta con la psicología. Pero si uno comprende que hay fuerzas que están en su interior y que lo rodean, si no los comprende, no puede irrumpir de sus límites. Algo le molesta en su interior, Понятно. el Большое и до следующей mecanismo встречи. de la humanidad. Entonces ahí ya necesita la Kabbalah. Gracias.